sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, 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 sube. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En ti, Señor, hemos confiado. En ti, Señor, hemos creído y seguiremos haciéndolo, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de podernos reunir, de poder llevar tu palabra. Señor, nos has librado en tu justicia, has inclinado tu oído a escucharnos a nosotros, Señor. Nos has librado de todo mal. Señor, tú eres nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza en la cual nosotros nos refugiamos. Tú eres nuestra roca, nuestro castillo, Señor. Por tu nombre, Padre, nos vas a guiar a lugares, Señor, que tú conoces, Padre. Tú eres nuestro Padre. En tu mano, Señor, nosotros estamos encomendando lo que somos, nuestras familias, nuestras vidas. Están en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche te damos gracias. Bendecimos cada familia, cada persona que se conecta y se va a conectar, cada hogar que está representado ahí, Señor. Aquí en esta casa, Señor, en este púlpito virtual. Te damos gracias, Señor. Nos limpiamos, apartamos de nosotros toda situación de transgresión, pecado e iniquidad que tal vez haya querido llegar o esté en alguna familia, Señor. Por favor, te ruego que por esas benditas misericordias, cada mañana, Señor, son nuevas esas misericordias. Hoy retomamos, Señor, toda nuestra vida, Señor. Al decir nuestra vida, Señor, es nuestra vida para servirte a ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Bendecimos nuestras autoridades espirituales, bendecimos nuestras autoridades aquí, Señor, seculares. Bendecimos Israel, bendecimos Colombia, Señor, bendecimos Bogotá y cada una de las ciudades, Padre. Gracias te damos por todo lo que está ocurriendo alrededor. Te ruego por la inseguridad que se está levantando, Señor, que todo hombre de violencia sea atado en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Quita todo secuestro, Señor, toda asalto, toda situación de violencia, Señor, que se está dando en la ciudad, en esta y en todas las ciudades del mundo, Padre. Ponemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros sueños, situaciones que están ahí pendientes de respuesta, las ponemos en tus manos, Señor. Viene el tiempo de respuestas, viene el tiempo de esas respuestas, como dice el Salmo 41, porque tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes en esta palabra, que la traslades tú, Señor, que no sea yo, nada más que seamos instrumento tuyo, que quites todo estorbo, toda situación que se quiera oponer contra lo que se levanta, Señor, que viene de parte tuya. Te bendecimos a ti, Padre, a ti te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque sabemos de que en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo. Prepara nuestros corazones, Espíritu Santo, y nosotros te decimos que nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu palabra y dispuesto a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Le damos la más cordial de la bienvenida. Tengan ustedes no solo buenas noches, sino que una bendecida noche, bendecido día, y que lo que resta de nuestra vida, mientras el Señor así lo decida, seamos bendecidos en todo. Cuando nosotros decidimos formar una familia, siempre lo he dicho, somos parte de una familia, todos somos parte de una familia. Y tal vez aquellos que casi no tienen familia, somos de la familia de Dios. Cuando se decide formar una familia, creo que no hay un manual en el que uno toma el manual y dice, la familia se forma de esta manera. Y si lo hubiese, el manual no nos serviría a todos, porque ahí intervienen muchos factores en la familia, factores económicos, culturales, factores sociales y cualquier cantidad de factores que se van dando. Pero lo más bonito es que sobre el amor que nosotros construimos una familia, sobre eso vamos fundamentando muchas cosas, el entendernos, el comprendernos, por el amor que nos tenemos, edificarnos mutuamente. Y eso comienza con dos personas, después llegan los hijos, pero previo a eso hay padres, hay suegros,
abuelos y hermanos, hay una serie de relación de cosas en la familia que es bonito. Pero fíjese que una de las cosas que hemos visto que se ha ido perdiendo es como, sobre todo hablo específicamente en las familias cristianas, porque al final, bueno, cristianas o no se da, pero me refiero específicamente a las familias cristianas, porque Dios nos ha dado el carácter y la autoridad. Una vez nosotros aceptamos al Señor, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que implícitamente, mire qué hermoso, va el sello de Dios llamado Espíritu Santo. Dios mismo está en nosotros. Pero muchos en las familias, en los hogares, en las casas, como que al pasar los años, aún siendo cristianos, como que van perdiendo esa autoridad delante de la gente, delante del Señor incluso. Y una de las cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos como familia es el carácter. Efesios 3:15, la PDT dice, toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre del Padre. Puse esta versión, ya hemos leído este versículo muchas veces, pero lo puse en esta versión porque sobre lo cual quiero trabajar con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo, y que su Espíritu añada mucha bendición a esta palabra, hermano. Es que nosotros como familias en el cielo, miren, en el cielo hay familia. El diseño que usted y yo desarrollamos como familia es un diseño que viene del cielo. Y en la tierra, dice, toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre del Padre. O sea, Dios es el que nos puso el nombre que nosotros tenemos. Ya lo he dicho también, ya lo he mencionado. Pero fíjese que esa palabra, verdadero nombre, en el original es el griego 3686. Solo le voy a dar el número. El griego 3686. Esa palabra, verdadero nombre. Y entre otras cosas, significa autoridad y carácter. Quiere decir que Dios desde el cielo ya nos ha dado la autoridad y el carácter que tenemos en la familia. Ahora, yo no hablo de familias en donde la autoridad o el carácter se mide por quién manda más o quién grita más o quién es el que truena los dedos y todo el mundo sale corriendo. No, yo quisiera con la ayuda del Señor enfocarme y poder trasladarle este tema del carácter familiar o la autoridad familiar que nosotros tenemos que tener para edificar. Mire, nosotros desde este púlpito virtual y yo espero en el Señor hacerlo pronto ya de manera presencial, si el Señor nos habilita ahí, y desde cualquier púlpito, desde los ministerios de Benecer y cualquier otro ministerio que edifica la familia, hablo de los que se dedican a edificar la familia, creo que todos lo hacemos de una u otra manera. Miren, lo que nosotros hacemos como ministros es trasladarle herramientas a ustedes. Las herramientas no son de meras presunciones humanas, las herramientas no son de situaciones que tal vez vivimos, a veces sí, pero todo, mire, todas las herramientas están basadas en la palabra. Entonces, nosotros como familias, como cristianos, necesitamos tener el carácter en Dios, la autoridad que viene de Dios, que ya nos la dio, porque lo acabamos de ver en Efesios 3:15, que Dios nos dio ese carácter familiar. Y nosotros, la tarea nuestra, porque en el Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, le dice multiplicaos y fructificar, fructificaos y multiplicaos. Entonces, primero son los frutos y después viene la multiplicación. En la familia, nosotros tenemos que tener esos frutos que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque en Efesios 3:15, se lo mostraba al inicio, Dios nos puso el nombre. Entonces, el verdadero carácter, se lo vuelvo a poner, si nosotros cambiamos esta parte del verdadero nombre, quiere decir que toda familia, la suya y la nuestra, que estamos en Dios, toda familia, y aquí son familias en Cristo y no en Cristo, mire qué tremendo. Pero nosotros que amamos al Señor, nosotros que somos escogidos por Él, dice que toda familia recibe su verdadero carácter, su verdadera autoridad del Padre. Entonces usted y yo, como familia, ya tenemos un carácter y una autoridad que desarrollar. Pero si aplicamos Génesis, cuando le dan las instrucciones a Adán y Eva, que les dijo, fructificaos y multiplicad. Entonces, nosotros queremos multiplicar muchas veces cosas, sí, y todos queremos bendición, en el nombre de Jesús, que Dios nos la dé.
pero tenemos que dar fruto. Pero no puede haber fruto, si usted se recuerda, le enseñaba, no sé si el viernes o el martes, no recuerdo, que para que llegue la bendición tenemos que tener conocimiento, pero no tenemos conocimiento si no edificamos. Y no vamos a edificar si nosotros no entendemos que si el Señor no edifica la casa, en vano vamos a trabajar. Entonces vamos a tener el carácter que viene de Dios y vamos a edificar a la manera de Dios. Pero ¿qué es lo que le quiero trasladar, entre otras cosas, esta noche? Que viene el tiempo, hermano, viene el tiempo y a días el Señor nos está impulsando a eso, de que tenemos que ser hacedores de la palabra, tenemos que aplicar la palabra. Entonces vamos a aplicar la palabra a nuestra familia. Es que tenemos que generar una cultura nueva. Evidentemente no vamos a arreglar 100 cosas a la vez, vamos a ir arreglando una por una, pero la que ya arreglamos, la que ya solucionamos en la familia, no volvamos atrás, porque de nada sirve hacer tanto esfuerzo. Imagínese una persona, por ejemplo, que el médico le recomienda bajar de peso y comienza la persona, ¿por qué? Porque tal vez miraba, le pongo un ejemplo mejor, miraba el caso de una astronauta, es una película, pero es una persona que se preparó durante años para ir al espacio y ya le faltaba casi un mes para ir al espacio, todo iba bien y de repente sintió como una especie de desmayo. Y cuando se fue a revisar le dijeron que el corazón había algo que le había fallado. Era algo fácil de arreglar, pero dependía de un resultado después, de una prueba de esfuerzo que le hacen a las personas. Pero imagínense qué tremendo haberse preparado por años y ya al final fallar. Entonces, qué tremendo sería para nosotros que tengamos el carácter, o por la falta de carácter o por la falta de autoridad, aún sabiendo que ya Dios nos la dio. Mire, el nombre es identidad, ya Dios nos lo dio, Efesios 3:15. Entonces, qué triste sería que cuando estemos a punto de clonar, cuando estemos a punto de llegar a la meta, nosotros como familia podamos ser descalificados. No hablo de salvación, hablo de que por decisiones que tenemos que tomar, y ese es el primer punto. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? Si estamos hablando del carácter familiar para edificar, o el carácter o la autoridad familiar, como usted le quiera poner, para poder edificar en Dios, entonces tenemos que tomar acción. Es que ya no podemos estar quietos ahí, hermano, ni reposados. Viene el tiempo de que en la familia nosotros vamos a tener que tomar acciones, pero las acciones las vamos a tomar basado en la palabra, y el Señor nos enseña. El Señor tiene respuesta para todo. Lo primero, mire, para edificar una familia con el carácter o la autoridad que Dios nos da, es decir, edificar de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que tomar decisiones. Decisiones. Y usted dirá, pastor, pero es que, ¿en qué aspecto? En todos los aspectos tenemos que tomar decisiones. La decisión nos empuja a nosotros a revisarnos. Es el tiempo, hermano, de tomar decisiones. Primera de Pedro 4:17, mire qué tremenda esta palabra, dice. La Biblia al día dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Ahora, esta palabra juicio, le voy a explicar en el original qué significa, porque no estamos hablando de un juicio de señalamientos, sino que la palabra se lee juicio, pero es un juicio de revisarnos para tomar decisiones. Allí hay una gran diferencia. Entonces, yo hablo en general en la familia. Puede ser que sea el esposo o la esposa o los hijos o el núcleo familiar o alguno de ellos, pero es tiempo, hermano, de tomar decisiones. Decisiones ministeriales, decisiones personales, decisiones financieras, decisiones laborales, decisiones personales, decisiones aún empresariales, en todos los ámbitos, decisiones en lo espiritual, en todos los ámbitos en el cual nosotros nos desarrollamos, primero como seres individuales y después como familias, es el tiempo de tomar decisiones. Ahora, Dios nos advierte, mire, es un tiempo de juicio, pero este juicio es como una exhortación de Dios a la familia a que tomemos decisiones. A eso nos está llevando el Señor. Fíjese que esa palabra juicio en el original se lee, es el griego 29:17 y tiene una acepción en el griego 29:19. Y se lee así como está ahí, crimá o crinó. Crimá o crinó.
y significa, entre otras cosas, decisiones, propiamente distinguir, decidir, tratar, pensar, resolver, acordar, determinar. Entonces, si nosotros vemos Primera de Pedro 4:17, basado en que estamos hablando del carácter que nosotros como familia tenemos que tener para edificar, la autoridad que Dios nos ha dado para poder edificar, comienza tomando decisiones. Y esa palabra, decisiones, entre otras cosas, es decidirse, es resolver. Entonces, las decisiones que vayamos a tomar es para resolver determinadas situaciones. Es ser determinados, es decir, no sigamos peleando, no sigamos en este lío, no sigamos discutiendo, no sigamos haciendo esto, no sigamos haciendo lo otro que nos divide. Hagamos cosas que edifiquen la familia. Entonces, el carácter que Dios nos ha dado para poder edificar la familia es que esas decisiones que vayamos a tomar no es en base a señalamientos, sino que en base a misericordia. Y ahí ya lo puse contra la pared, ¿verdad? Sí, es que a veces en la familia ocurre que a veces el esposo se cree el infalible, o la esposa es la infalible, o los hijos dicen, no, yo no hago nada aquí, o el hermano, o la tía, o quien esté en el núcleo familiar. Hablo del quien esté en la autoridad en la casa. Entonces, Dios nos está llamando a que edifiquemos tomando decisiones, pero con misericordia. Pero es tiempo de tomar decisiones, hermano. Es tiempo de que nosotros tenemos que tomar decisiones. Ahora, ¿cómo vamos a tomar esas decisiones? Mire, yo sé que tenemos que tomar decisiones. Hay personas que están esperando una respuesta. Estamos esperando respuestas. Quizás nos va a tocar esperar 2 días. Quizás yo espero que pronto sea, pero todos de una u otra manera estamos esperando respuestas en cualquiera de los ámbitos o en cualquiera de los aspectos de nuestra vida. A veces esperamos respuestas en Dios, oraciones no contestadas, a veces esperamos una señal para tomar una decisión. Entonces, es tiempo de decisiones. ¿Para qué? Para que con la misericordia que viene de Dios sepamos hacer, hermano, y no nos podemos equivocar. Ahora, pastor, ¿pero cómo hago? Le voy a enseñar una de las muchas formas que Dios ha puesto en la palabra para tomar decisiones. Mire lo que dice Proverbios 3:5 y 3:6. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Ahí hay 3 aspectos muy importantes. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Porque puede ser que quizás ya tomamos decisiones y las sendas se nos han desviado. No vamos, muchos puede ser que estén caminando no hacia el propósito trazado, sino que ven que está lejos del propósito por el cual tomaron las decisiones. Tengamos cuidado al tomar decisiones. Y ese cuidado nos lo enseña la palabra. Es decir, cómo entender que la decisión que yo voy a tomar es en Dios. Aquí están 3 principios. Primero es confiar en el Señor. Confiar en el Señor es que Él sepa todo lo que yo pienso hacer. No es confiar a medias, no, es confiar y entregarle todo a Él y decirle, Señor, esta es la decisión que vamos a tomar como familia, esta es la decisión que vamos a tomar como esposos, como hijos, Señor, mis hijos van a tomar estas decisiones. Entonces es confiar en el Señor con todo tu corazón. Se da cuenta que todo es por misericordia. Y al decir todo tu corazón es que mis decisiones, ojo, nuestras decisiones familiares no pueden estar sesgadas por una situación que hay en el corazón, por envidias, por celos, por situaciones que se molestaron entre ustedes. Tienen que tener ese cuidado. Cuando yo le voy a decir al Señor que confío en Él de todo mi corazón, yo me tengo que presentar con un corazón limpio. Como familia tenemos que presentarnos transparentemente delante del Señor. Que no haya un deseo escondido ahí, que no haya una intención o un espíritu escondido en la decisión que vayamos a tomar, que seamos transparentes delante del Señor. Lo segundo es no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, no apoyarnos en nuestro propio conocimiento. Hablo y les explico de qué manera. Mire, si vamos a tomar una decisión financiera, sí, hagamos números, porque los tenemos que hacer. Pero digámosle, Señor, aquí hicimos estos números, ¿qué te parece? ¿Por qué? Porque el conocimiento nos sirve para complementar las decisiones. Cuando aquí dice apoyarnos en nuestro propio entendimiento es no decirle nada a Dios, sino así lo vamos a hacer. Y no hemos orado, no hemos ayunado, no hemos consultado con el Señor. Tercero es reconocerle en todos nuestros caminos.
y Él enderezará sus sendas. Entonces, reconocerle en todos nuestros caminos es decirle, Señor, quizás ya tomé la decisión y me equivoqué. Por eso voy a retroceder. ¿Para qué? Para que de esa manera, porque fíjese que si vamos de arriba hacia abajo, o perdón, de abajo hacia arriba, el reconocerle en todos sus caminos es estar en el atrio. ¿Por qué? Porque ahí nos arrepentimos como familia, ahí nos damos cuenta qué cosas tenemos que enderezar. Lo siguiente es no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, entramos al lugar santo como familia. ¿Y por qué, pastor? Sí, porque en el lugar santo está la luz del candelero, que es la luz del Espíritu, que es el que en este tiempo nos enseña las cosas que tenemos que hacer para agradar a Dios. Y por último es confiar plenamente en el Señor, confiar de todo tu corazón. En el corazón está la vida, en el corazón está el asiento de las emociones. Entonces, si estamos hablando del carácter que Dios nos ha dado para edificar la familia, lo primero que tenemos que hacer es entender que el carácter y la autoridad es para edificar, no para destruir. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? A la manera de Dios. ¿Cómo, pastor? Primero tomando decisiones. Si va a tomar decisiones, use 3 parámetros que son muy importantes. Confiar en Dios, no apoyarnos en nuestra propia sabiduría, sino que en la sabiduría de Dios. Y por último, reconocerle que estamos en su camino y que Él va a hacer de acuerdo a su soberana voluntad. Segundo, tenemos que tener un temor reverente. Fíjese que entendí, quizás ya lo había visto, pero lo entendí de mejor manera, el temor reverente. Porque una cosa es tener temor, como por ejemplo dice la palabra que seguían a Saúl lo seguían por temor, pero a David lo seguían cantando. O sea, por decir algo, cuando trabajaban con David era una felicidad, pero cuando trabajaban con Saúl todo el mundo ahí callado porque, hermano, parecía que era un ogro, de acuerdo, pues esa es palabra mía, ¿verdad? No está en la Biblia. Entonces, el temor reverente nos enseña que para edificar la familia, para edificar una casa, no solo basta con tomar decisiones, es que esta noche Dios nos lleva a que tomemos acciones, que ya no estemos dormidos, que ya no estemos esperando, hay que tomar acción. Y la primera es decisiones, la segunda es tener y hacerlo con un temor reverente. Dice Hebreos 11:7, la Biblia al día. Por la fe, Noé, mire, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Entonces las acciones que van a salvar nuestra familia, tenemos que hacerlas con temor reverente delante de Dios. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Mire que acá hay algo muy interesante. Dice que por la fe Noé, entonces, si usted revisa en el contexto, más que en el contexto, si usted revisa el Hebreos 11:7, en esta versión de la Biblia al día y en la Reina Valera 60 también se acerca, dice que Noé fue advertido por Dios. Ese es el primer principio que veo acá. Noé fue advertido por Dios y le dijo, mira, hazte un arca de este tamaño, de estas dimensiones. Y Noé le creyó a Dios, escuchó la voz de Dios y decidió cuidar su familia. Y es exactamente lo que está pasando en este tiempo, hermano. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, o los tiempos finales, los tiempos escatológicos, Dios nos está advirtiendo a través de su palabra, llego pronto, velad y orad, ponte a cuenta. Hay una degradación moral en la familia a nivel general. Están sucediendo cosas que no es posible. Yo no sé si es cierto, porque me he dado cuenta que en las redes sociales es 50 y 50. No creamos todo lo que vemos ahí. Pero no es posible, hermano, que una enfermera va a poner una vacuna y no pone nada, engañan a la gente. ¿Qué pensamiento habrá en esa persona? ¿Qué habrá en su corazón? Entonces ese es el espíritu que está en esos que no son hijos de Dios. Los hijos de Belial, los hijos del anticristo, los hijos de ese espíritu del anticristo que ya está. Entonces Noé entendió, porque dice la palabra, que como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Y ese es el parámetro que yo lo aplico a la familia. Entonces, yo tengo que tener un temor reverente, pero se va a dar cuenta qué es el temor reverente. Mi familia tiene que tener un temor reverente al Señor, porque Dios nos está advirtiendo con las señales que están pasando, que nosotros somos como los Noé de este tiempo. Los cristianos, las familias cristianas,
somos como los Noé, por eso estamos edificando, pero lo tenemos que hacer con autoridad, lo tenemos que hacer con el carácter que Dios nos ha dado para no desviarnos y que lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Por eso no nos tenemos que alejar de Dios y decir, no, Dios a mí me dio la promesa. Yo voy a esperar, voy a seguir edificando. Sigamos edificando la familia, hermano. No perdamos la fe. La fe fue la garantía para que Noé edificara. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sigamos edificando. No nos desanimemos. A veces nos ponemos tristes porque no vemos avances en la familia. A veces vemos nuestros hijos y decimos nosotros ni para atrás ni para adelante, pero Dios sabe que sí vamos a salir adelante. Entonces sigamos edificando, sigamos creyendo a Dios. Entonces el temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Fíjese que esa palabra temor reverente, no me fui al original, pero sí me fui al diccionario. El temor sobre todo significa circunspecto. No sé si ha escuchado esa palabra. Circunspecto. Y también significa aprehensivo, pero este aprehensivo es con H, es aprehensivo. Lástima que no se la puedo poner ahí, pero entonces el temor reverente, Dios nos está advirtiendo como familias que tenemos que ser familias circunspectas, es decir, familias aprehensivas. Y mire que el circunspecto es aquel que es cuerdo, que es prudente en sus dichos y en sus hechos. Entonces, aquel temor reverente, para edificar una familia con la autoridad y el carácter que Dios nos ha dado, tenemos que hacerlo siendo prudentes, siendo cuerdos en nuestros dichos y en nuestros hechos. Eso es ser circunspecto. La palabra circunspecto significa ser cuerdo, ser prudente en sus dichos y en sus hechos. O sea, ir acorde a lo que yo digo con lo que yo hago. Entonces, para edificar en la familia, tenemos que actuar de acuerdo a lo que decimos. Yo no puedo decir, por ejemplo, sino que alguien puede decir ser cristiano y sus hechos demuestran lo contrario. La familia no puede decir, vamos en esa vía, pero por otro lado están haciendo otra cosa. Entonces la edificación tiene que hacerse con un temor reverente. En pocas palabras, el temor reverente es que nosotros le decimos a Dios, Señor, vamos a edificar esta familia, pero vamos a caminar, vamos a ir en pos de lo que nos enseñaba la palabra en decisiones. Vamos a confiar en Él, no nos vamos a apoyar en nosotros mismos y vamos a reconocerle en todos los caminos. Entonces, si nosotros declaramos que lo vamos a hacer en esa vía tenemos que ir. Porque entonces las decisiones tomadas anteriormente se van a ver afectadas, porque perdemos el temor. Y una de las cosas que se está perdiendo en las familias es el temor al Señor. ¿Por qué se está perdiendo el temor? A veces por oraciones no contestadas. A veces por situaciones que nosotros vemos que hacemos cosas en lo oculto y no nos pasa nada. Pero Sansón hizo cosas en lo oculto y en algún momento le pasó factura. Mire, en el cielo hay contabilidad, le he dicho. Las cosas buenas nos acreditan, nos suben los bonos, pero las cosas malas el Señor las va rebajando. Y llega un momento en que la cuenta está en rojo y comienza el Señor a pasar factura. Dios es Dios de amor, pero es fuego consumidor. Entonces, esa palabra aprehensivo con H antes de la E, aprehensivo, significa, porque de esa palabra temor se desprenden estas dos palabras, circunspecto y aprehensivo. Como de aprender, cuando aprenden a alguien, pero no es la misma. Solo se lo pongo así para que entienda cómo va escrito. Entonces, esa palabra aprehensivo significa alguien capaz de aprender o captar algo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de aprender y captar fácil lo que viene de Dios, porque fíjese, siendo honestos, hermano, captamos fácil lo malo, qué rápido se nos pega, un mal chiste, una palabra que alguien dijo, algo por allá que no debimos escuchar, se nos queda, una canción nos queda sonando ahí. Pero ¿y por qué lo de Dios no somos así? Entonces Dios nos está enseñando que tenemos que ser capaces de aprender o captar rápido lo que viene de Él para poder edificar, que tenemos que ser circunspectos, es decir, cuerdos, prudentes en nuestros dichos y en nuestras acciones como familia. De esa manera vamos a edificar. Ahora, pastor, ¿cómo hago esto? Porque le estoy poniendo lo que el Señor pide que nosotros hagamos como familia
la acción que vayamos a tomar, pero nos enseña cómo. Mire cómo lo tenemos que hacer. Filipenses, esta versión me gustó mucho. Filipenses 3, 13 y 14 dice: hermanos, familias, no considero haber llegado a la meta, dice Pablo, el apóstol Pablo, pero esto sí es lo que hago. Esto es lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Cómo vamos a desarrollar un temor reverente en Dios? Entre otras cosas. Obviamente hablamos de la santidad, de buscar su rostro, de adorarle y una serie de cosas. Pero mire lo que dice aquí Filipenses 3, 13 y 14. Una cosa hago, me olvido del pasado y me esfuerzo. Entonces es olvidar y esforzarnos. Es olvidarnos de lo que quedó atrás y esforzarnos. ¿Pero esforzarnos en qué? En lo que está adelante. Es que nosotros en las familias, se lo leo y hablamos y platicamos, sigo hacia la meta para ganar el premio celestial que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Cristo. Entonces, el temor reverente nos enseña que como familias tenemos que olvidar el pasado. Ahora, hablo de olvidar el pasado malo. No vamos a olvidar los buenos recuerdos, hermano. Esos atesorémoslos, guardémoslos en nuestro corazón. Fíjese que me llamaba mucho la atención, hoy miraba también un video en una serie, ahí una partecita, que a una persona le hacen ¿cómo se llama? Una tomografía en la cabeza. Y mire que el doctor le comienza a decir, dime los ratos alegres, acuérdate de tu familia, le decía, dime los ratos alegres que has tenido. Entonces ella era una mujer, ella comenzaba a reírse y dice, me acuerdo de mis hijos cuando íbamos al parque, íbamos a la playa. Entonces se le iluminaban los ojos y el cerebro le cambiaba totalmente, fíjense. En la tomografía se miraban ahí los colores que le cambiaban. Es que usted sabe que eso está tan moderno ahora. Pero también le dijo, ok, dime algo triste. Y ella se puso a llorar por algo que escuchó y el cerebro cambió totalmente. Lástima que no le puedo poner las imágenes, sería interesante eso. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Que cuando nosotros guardamos en nuestra mente esas cosas pasadas que no nos edifican, que nos traen tristeza, congoja, que nos molestan, que nos trae ira, contienda y todo eso, entonces nuestro cerebro cambia nuestra percepción. Nuestra percepción cambia, nuestro cerebro no se renueva porque comienza a recordarse. Entonces, si hay cosas en la familia en este momento que hay que olvidar, olvidémosla, hermano, perdonemos o hagamos lo que tengamos que hacer, arreglemos, determinémonos a arreglarnos. Olvidemos eso, no vale la pena porque a veces son asideros legales que le damos al enemigo. Mire, una persona, acuérdense que nos decía el Señor, nos decía en el punto de las decisiones, en Proverbios 3, 5, 6, el Señor dice, reconócelo en todos tus caminos, confía de todo tu corazón en el Señor. ¿Cómo el Señor va a decir, estás confiando en mí si en mi corazón hay algo? Entonces eso es el temor reverente. Mire, ya olvidemos. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar. Entonces, mire, que todo nuestro esfuerzo familiar sea para edificar. Que todo nuestro esfuerzo familiar sea para olvidar el pasado y enfocarnos hacia lo que viene, hacia la venida de Cristo, hacia ser felices, hacia disfrutarnos en todo. Disfrutémonos como familia. No hay familias perfectas, usted y yo lo sabemos, pero disfrutémonos. Ahora, no me voy a excusar diciendo, no, es que ahí dice que no somos perfectos. Sí, pero por favor pongamos de nuestra parte para mejorar, seamos responsables. Si nos tocan responsabilidades en la casa, cumplámoslas. Si nos toca ser responsables en otras áreas, seamos responsables. Ahora, si estamos hablando del carácter familiar para edificar una casa en Dios, o la autoridad familiar que Dios nos ha dado para edificar, porque de acuerdo a Efesios 3:15, de ahí viene todo nombre y toda autoridad que Dios nos ha dado. Entonces el tercer punto que yo veo aquí es no desmayar. Entonces, ¿qué nos pide el Señor para que nosotros podamos edificar con el carácter que Él nos ha dado? Que por favor, hermano, tomemos decisiones, es tiempo de tomar decisiones, que tengamos un temor reverente, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Construyendo con fe, construyendo en fe, creyendo que algo mejor va a pasar. Lo tercero es, miren, no desmayemos. Pablo nos enseñó, el apóstol Pablo nos enseñaba que había que olvidar el pasado y esforzarnos adelante, pero eso implica no desmayar. Por favor, no desmayemos.
Se lo pido en el nombre de Jesús, familias, no desmayemos. A veces nosotros creemos como familia que hemos sido olvidados por el Señor. No, todo lo contrario. Dios nos está edificando y enseñando a través de eso, porque se va a dar cuenta que Cristo aprendió obediencia con el sufrimiento. Y usted dirá, pastor, yo no recibo eso. Perdone, si a Cristo, que es nuestro Padre, nuestro Señor, con la obediencia, ¿sabe cómo aprendió obediencia? Entre otras cosas, lo aprendió con el sufrimiento en una cruz, pero lo hizo por amor. Es que todo esto gira en el amor que nos debemos de tener. Entonces, no desmayemos. Por favor, ¿cómo se edifica una casa? No desmayemos, vamos para adelante. Hoy peguemos un ladrillo, no ladrillo, porque eso con ladrillo edifica el enemigo. Hoy pongamos un bloque, pongámosle de cemento, hoy pongamos algo más, hoy pongamos una mesa, hoy pongamos una silla, pero vayamos edificando. Le hablo desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista natural. Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No nos demos por vencidos, hermano. Dios tiene la última palabra con nuestros hijos, en el matrimonio, en el negocio, en todo lo que hagamos. Dios tiene la última palabra. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Mire, hagamos el bien en la familia. Ayudémonos unos con otros, no nos cansemos de hacer el bien, y no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de perseverar, no nos cansemos en la esperanza que hemos puesto en Dios, en nuestra familia. La familia nuestra es una familia que viene de Dios. Esa es la garantía de que vamos a llegar. Que hay problemas, sí, pero los vamos a resolver en el nombre de Jesús. No nos cansemos. A veces nos cansamos porque día tras día decimos lo mismo. Le cuento porque a veces pasa en los matrimonios, sobre todo porque estamos hablando de la familia en general. Mire, a veces es entre los esposos, a veces es con los hijos. Uno da instrucciones y a la media hora ya se olvidaron las instrucciones. A veces uno le dice a la esposa o al esposo, mire, lo que corresponde ahí, ¿sabes qué? No hagamos esto así, por favor, lo vamos a hacer así. Pero el esposo o la esposa se le olvida. Entonces, no nos cansemos de amarnos, de perdonarnos, no nos cansemos de hacer el bien unos con otros. No nos cansemos, porque imagínese si el Señor se cansara de nosotros, ni su servidor estuviera, hermano. Pensemos eso, no nos cansemos. Tenemos que hacer el bien. Entonces vamos a cosechar si no nos damos por vencidos, porque el enemigo quiere que nosotros nos venzamos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no me debo dar por vencido. Vamos para adelante. A nuestros hijos, si los vemos ahí que están trastabillando, vamos, hijo, tú vas a ser el mejor. Vamos a salir adelante. Vamos a salir de esta enfermedad. Vamos a salir de lo que sea, de lo que estemos pasando, de esta crisis. Vamos a salir en el nombre de Jesús. Pero no nos cansemos de creerle al Señor. Por tanto, dice el Señor, mire qué lindo. Por tanto, quiere decir, en vista de lo anterior, si no nos cansamos, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Hermano, hagamos el bien a todos. Hagamos el bien a todos. Se va a ir de espalda con un versículo que no se lo voy a poner ahí, pero se lo voy a decir. Porque a veces nosotros solo queremos hacer el bien como familia a los que nos han hecho el bien. Es que estamos hablando, les estoy dando herramientas en el nombre de Jesús para que podamos edificar con el carácter y la autoridad del Señor. Hebreos 13:16, la Dios habla hoy, dice, no os olvidéis de ¿qué? De hacer el bien. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, ni nos olvidemos de hacer el bien. Pero un corazón afectado no puede hacer el bien. Una ofrenda de un corazón afectado, Dios no la recibe. Pastor, ¿cómo dice eso? Sí, el Señor le dice al pueblo de Israel, ojo, lo que no sirve. Entonces no es la intención, es el corazón. Sí, es la intención, rectifico, sí es la intención, pero de un corazón limpio. Entonces en nuestro hogar tratemos de estar en paz. Nos molestamos por algo, pidamos perdón. No vale la pena, no vale la pena. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir con otros lo que tenéis, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Hagamos el bien. Compartamos con el que no tiene, porque a eso nos ha llamado el Señor. Entonces, no, es más adelante que tenía ese versículo. Pero ahí se lo voy a poner porque tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros nos molestamos con alguien, y se va a dar cuenta que es bien tremendo ese versículo. Entonces,
¿Cómo vamos en el camino aprendiendo, dándoles herramientas de parte del Señor para que podamos ser bendecidos y que podamos entender que estos son los sacrificios? Mire, el hacer el bien, el que no nos cansemos de hacer el mismo bien, son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Sacrificio quiero, obediencia quiero más que sacrificio, pero a veces sí hay que hacer sacrificios. Es que hay que hacer sacrificios, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, el siguiente aspecto que yo veo acá, para poder edificar o tener el carácter familiar para edificar en Dios, es el retener. Pero usted dirá, ¿retener? Sí, porque hay personas que retienen lo malo. Aquí es donde viene el versículo que le estaba diciendo, creo. Hay personas en las familias, o habla en general, hay familias que son buenas para retener cosas que no vale la pena. Somos retenedores, hermano. Hay familias que tienen hasta un lugar especial para ir guardando las que me la debe, aquella me debe esto, aquel me debe esto. Y van guardando ahí, en ese depósito familiar, las cosas que se las deben. Hermano, a todas, escuche lo que le voy a decir, a todos nosotros como familias, alguien nos la debe. Sea injusto o no, nos la deben. Alguien nos hizo daño, quizás a nosotros de manera directa como esposos. Alguien nos decepcionó, alguien nos falló. Usted le contó su vida y la diseminaron, la contaron por todo el barrio. Usted le contó que su hija tal vez había fracasado en algún aspecto y lo sabe todo el barrio. Alguien le hizo daño a nuestros hijos. Tal vez no un daño material, hablaron de ellos, los menospreciaron. Todos, hermanos, tenemos cosas que nos la deben. Pero ¿para qué retener eso que nos detiene en nuestro avance familiar para llegar y poder edificar una familia que a Dios agrada? ¿Usted cree que Noé, si se hubiera puesto a escuchar lo que decía la gente, hubiera terminado el arca? Por eso, siga como Noé, sigamos construyendo el arca. No escuchemos lo que las voces del mundo dicen, escuchemos la voz de Dios. Ya Dios dijo. Hebreos 3:6 dice, en cambio, Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya, mire, ¿quién es la casa de Cristo? Nosotros. En cambio, Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros. Si de veras retenemos, mire, la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Entonces, ¿qué hay que retener? La confianza, la fe, el amor, la paz, la paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, entre otras cosas. Los frutos que hemos dado en Dios, eso es lo que hay que retener, lo bueno, los buenos recuerdos. No retengamos cosas malas que nos detienen y nos impiden, porque eso nos hace desmayar. Muchos están cansados porque tienen tanta carga. Una pregunta, un ejercicio, hagamos un alto ahorita. ¿Qué cosas, piense un momento, qué cosas como esposos y como familia estamos reteniendo? Todos tenemos algo. ¿Será una preocupación? ¿Será la famosa falta de perdón? ¿Será que usted se molestó y se siente ofendido o afectado por algo? ¿Qué cosas en este momento estamos reteniendo? ¿Una palabra que nos dijeron? ¿Una palabra que dijo alguien? En cambio, Cristo, dice, es fiel en su casa como hijo. Por eso nosotros, entendiendo que somos casa de Dios, edificio de Dios, tenemos que retener la confianza, retengamos la esperanza de que Dios va a obrar en nuestra familia, en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Juan 8:35 dice, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, ¿ven? Pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Entonces, retener es el carácter de hijo que Dios nos ha dado. Es identidad de que somos hijos de Dios, de que la familia, se lo puse en Efesios 3:15, de que como familias el carácter y la autoridad, es decir, la herencia que Dios nos dio viene del cielo. Por eso yo tengo que tener como familia actitudes de hijos. Por eso hablo en general, me gusta hablar en general, quizás en algún momento lo vamos a tocar individual. Pero como familias, para poder edificar, tenemos que tener carácter de hijo, identidad de hijo. Y eso es reconocer paternidad, reconocer autoridad en el Señor, reconocer paternidad en Dios.
Pero si nosotros al interior de la familia no reconocemos autoridad, por eso está patas arriba la casa. Hay que reconocer autoridad. Mire, a veces la autoridad de la casa, honestamente, y perdónenme que lo voy a decir de esta manera, a veces me voy a incluir, no damos la talla. Eso es como cuando alguien va a una iglesia y dice, no, pero es que ese pastor, y comienza a hablar de él. Hermano, el Señor lo puso a él ahí, y quizás le falte o nos falten cosas, quizás muchas cosas nos falten, pero Dios le plugo ponernos. Así como lo puso a usted de gerente, como lo puso en ese trabajo donde está, como le dio esa bendición de ser padre y madre de familia, como le dio la bendición de ser hijo de esos padres que tal vez un día, y tal vez lo están haciendo, han dejado de comer por pagarle el estudio y por darle tantas cosas. Pero cuando no reconocemos esa autoridad, es porque nuestro corazón se ha endurecido. Entonces necesitamos entender de que yo voy a retener lo bueno, desechemos lo malo. La palabra lo dice, según de Tesalonicenses, por ahí está 5:20, por ahí dice, retened lo bueno y desechar lo malo. Entonces retengamos lo bueno. Voy por más. Creer. Esta es la quinta, la gracia. Mire qué lindo, la gracia es creer. 5 es número de gracia, entonces la gracia es Cristo. ¿Creer en qué? Creer, pastor, ¿en qué creemos? Yo creo en qué, en que tal cosa. No, creer en que aquel que nos escogió como familia nos va a enseñar a través de la palabra y a través de nuestras acciones supervisadas por Él y de acuerdo a su voluntad, que vamos a edificar, hermano, con el carácter que Él nos ha dado. Creer. Juan 4:53 dice, entonces el Padre se dio cuenta de que precisamente a esta hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Miren, yo quisiera hacer algo en el nombre de Jesús. Y me quiero dejar llevar por el impulso del Espíritu. Este versículo, estos 2 versículos a mí me marcaron hoy en la tarde. Y como me marcaron, no que los demás no, pero como me marcaron, lo quiero hacer con usted, que me está escuchando o me está viendo ahí. Mire, aquí vemos, usted sabe la historia del centurión, o la historia del señor de la sinagoga, era, no recuerdo, pero es la historia de un padre que tiene su hijo enfermo. Y usted sabe, sí, el centurión llega y le dice, ¿sabes qué? Mi hijo está enfermo. Mi hijo está enfermo. Entonces dice, a esa hora Jesús le había dicho, a esa hora Jesús le había dicho, a esta hora, hermano, a esta hora, en este momento, siendo las 7:52 del 12 de marzo del año 2021, a esta hora el Señor dice, ¿sabe qué? Que la bendición viene pronto, que la liberación de cualquier situación ahí, sea de hipotecas y de cualquier cosa, en el nombre de Jesús, viene pronto, que está allá, porque Él dice, Señor, a esta hora tu hijo vive. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Creer que a esta hora su sanidad ya llegó, que a esta hora llegó nuestra bendición, que a esta hora llegó nuestras respuestas a todas las oraciones que hemos estado haciendo, que a esta hora la liberación llegó en el nombre de Jesús, que a esta hora la familia en el nombre de Jesús vamos a ser bendecidos. Promociones en los trabajos, situaciones de personas en los trabajos que nos están afectando, Dios la va a apartar en el nombre de Jesús a esta hora. A esta hora en el cielo, hermano, se está elaborando un plan de parte de Dios para bendecirnos y sorprendernos en el nombre de Jesús. En todo lo que usted y yo creamos, yo recibo esa palabra, porque a mí me quedó marcando, a esta hora el Señor dijo, a esta hora el Señor dijo. Y mire Juan 11:40 lo que dice. Jesús le dijo, mire, es la palabra del Señor, y eso es lo que yo con su ayuda le estoy trasladando. Jesús le dijo, no te dije, que si crees, verás la gloria de Dios. Yo creo, hermano, yo creo a un Dios todopoderoso, a un Dios de imposibles, a un Dios que resucita, a un Dios que restaura, que restaura familias, que recupera cosas en la familia, en la vida particular. Por eso, a esta hora, dice el Señor, Jesús nos dice, hasta se lo vuelvo a poner, a esta hora Jesús nos ha dicho,
no te he dicho que si creyeres lo que yo te he estado diciendo, lo que te hablé al oído, lo que te hablé al corazón, la promesa que leíste hoy en la mañana, Jesús dice, a esta hora yo te digo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Esto es hermoso, hermano, esto es hermoso. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada. Así que por favor, ya como familia, ya no estemos ahí tristes pensando qué va a pasar. No, pensemos y retengamos lo bueno, desechemos lo malo, saquemos lo malo esta noche de la casa, de la familia. No es que vamos a sacar, dirá usted ahí, pastor, lo que estaba esperando voy a sacar a mi esposo o a mi esposa. No, yo no hablo de eso. Saquemos lo malo, saquemos lo que no sirve de nuestro corazón, de nuestra vida. Comencemos a limpiar. Es un tiempo de limpieza. Este tiempo Dios nos ha estado enseñando que es un tiempo de limpieza, porque nos estamos preparando, estamos edificando con el carácter y la autoridad de Él, pero Él ya lo dijo. Yo creo lo que Dios me ha dicho, hermano. Miren, yo creo lo que Dios me ha dicho para mi vida, para mi familia. Al igual usted tiene que creer lo que Dios nos ha dicho para su familia. Dios le ha dicho y le ha dado promesas para usted, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. Igual a todos nosotros, Dios nos ha dado promesas. Y si Él dijo, Él lo va a cumplir. Mire, si Dios nos dijo que iba a estar en la cita, Él va a llegar. Si Dios nos dijo que nos iba a sanar, porque dice que en la cruz, por su llaga fuimos sanos, Él nos va a sanar. Si Dios dijo que Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos, Él nos va a enriquecer. Si Él nos dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, somos libres en el nombre de Jesús. Si Él dijo que ninguna de nuestras servicio al Señor se iba a quedar sin recompensa, Él lo va a hacer. Y si Él dijo que íbamos a hacer cabeza y no cola, lo vamos a hacer, hermano. Si Él dijo que íbamos a tener para prestar a las naciones, dice ahí en su palabra, que vamos a prestar y no vamos a pedir prestado, Él lo va a hacer. Si Él dijo que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, es porque Él nos cuida. Ahora, hay algo muy interesante. Estamos edificando con el carácter y la autoridad que Dios nos ha dado, la familia. ¿Cómo lo estamos haciendo? Tomando decisiones con temor reverente, es decir, aprendiendo y siendo congruentes entre lo que yo pienso y lo que yo digo, entre lo que yo digo y mis acciones. ¿Cómo lo estamos haciendo? No desmayando, teniendo fe, creyendo de que no nos vamos a cansar, porque Dios está esperando que le digamos, Señor, me cansé, para levantarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reteniendo lo bueno. Eso es confianza, fe puesta en Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creyendo al Señor. Eso es fe también. Esperanza. Sabemos de que vamos a salir adelante. Pero hay algo muy importante. Tengo una penúltima. Con la ayuda del Señor se las voy a dar todas. La penúltima es la unidad. Y aquí es donde truenan los chicharrones, donde la mula botó a Genaro, como decimos allá. O aquí es donde la arepa hay que darle vuelta, hermano, porque quizás solo se ha estado cociendo por un lado. Unidad. Si no hay unidad en la familia, hermano, todo lo anterior no nos va a servir. Se va a parar la obra. La obra de edificación en la familia de Noé nos enseña que él edificó como cabeza, pero su familia lo apoyó. Y pastor, ¿y cómo dice que lo apoyó? Al final usted dice, lo ve en la palabra, se salvaron 8. Entonces dice Marcos 3:25, la Biblia al día, dice, y si una familia está dividida, mire, si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie, hermano. Más claro que esto, creo que no le puedo dar algo, hermano. Si hay divisiones en la familia, si no hay unidad en la familia, le voy a poner algunos casos que por lo menos quizás en algún momento lo hemos visto. Si el padre de familia dice una cosa y la madre de familia dice otra, no hay unidad. Si la esposa tal vez tiene una idea que creo que es la mejor, pero el esposo por el orgullo no le hace caso, no hay unidad. Si los hijos saben que su papá no les va a dar permiso y se van con su mamá, no hay unidad. Pueden tener líos. Si en la casa hay planes a futuro o hay situaciones que arreglar, pero cada quien quiere imponer su criterio y no buscan el bien común, no hay unidad. Hagamos lo que conviene al reino, hagamos lo que conviene a la familia, hagamos lo que les conviene a ustedes, lo que nos conviene a nosotros. Obviamente,
bajo la voluntad y los principios que Dios demanda a través de su palabra. Una familia está dividida contra sí misma. Mire qué tremendo, hay familias divididas. Yo escuchaba por ahí, no son palabras mías, que dice que para conocer un cristiano, no, para conocer una familia, repartan la herencia. Se le sale el chuki a todo, hermano. Sí, yo lo hemos vivido, tuvimos como 2 casos por ahí. Hermano, qué triste es ver hermanos casi matándose por una herencia, por el dinero, la avaricia, la codicia. ¿Quieres conocer una familia? Reparte una herencia entre ellos. ¿Quieres conocer una familia cristiana? A veces se dividen. A veces hay situaciones, mire, nunca vamos a estar de acuerdo quizás en algunas cosas, no nunca, sino que van a haber sus discrepancias, van a haber sus diferencias. Pero Dios quiere que nosotros nos unamos, unámonos. Mire, a veces es mejor, puede ser que a veces usted no va a tener la razón, pero eso no implica que no tiene autoridad, la autoridad la va a tener. Entonces, en la familia tiene que haber democracia. El problema es que algunos tienen una autocracia o una dedocracia ahí, no, aquí se hace lo que yo digo. Entonces, en la familia, obviamente, no es que el niño de 5 años va a decir, yo voto porque me dejen salir a jugar 5 horas. No, no hablo de eso. Pero en la familia, los que ya estamos grandes y los que tenemos voz, voto y veto, lo que tenemos que hacer es que a veces, entre todos, tomemos un consenso para tomar la mejor decisión. Rodeémonos de expertos. Nuestros hijos a veces son más expertos en algunas cosas. Ahora nosotros tenemos el expertise de la experiencia, valga el juego de palabras, o del recorrido que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 3:8, entonces, una familia dividida, me preocupa eso, que no puede mantenerse en pie. Entonces, si hay caídas familiares, es porque no hay unidad. Ese es otro tema, las caídas familiares. ¿Por qué hay caídas en la familia? Porque no hay unidad. Él quiere hacer lo que él cree conveniente, la esposa cree hacer lo que ella cree conveniente, el esposo se dispara solo creyendo que es lo conveniente. Tenemos que poner un consenso en la familia. En fin, todos ustedes deben vivir en armonía. ¿Cómo llega la unidad? Cuando hay armonía. Amarse unos a otros, el amor. El amor. Pónganse de acuerdo en todo. Mire, ahí hay algo, una riqueza en la Biblia del lenguaje sencillo. En fin, todos nosotros como familias debemos vivir en armonía. Olvidemos ya el pasado, vivamos en armonía. Armonía, armonía en música es que se escucha agradable al oído. Qué lindo es escuchar una familia bien armónica, ¿verdad? Qué lindo es escuchar una familia bien armónica. Aunque uno por allá desentone, pero estamos en unidad, unidad de espíritu, unidad, afinidad de almas, unidad de espíritu, en una misma mente, en un mismo pensamiento. Amémonos unos a otros, pongámonos de acuerdo en todo, para que permanezcan unidos. Entonces, cuando no hay unidad, evidentemente es que no estamos de acuerdo en todo. Si alguien les hace algo malo, esta es la palabra que les quería dejar, entre otras, ese es el versículo que ya rato le vengo diciendo. Mire, si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. A los retenedores les están hablando aquí. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas. Difícil, ¿verdad? Pues Él los eligió a ustedes para que reciban la bendición. Nos está enseñando la palabra que muchos quizás hemos perdido bendición porque no hemos bendecido, valga el juego de palabras, a aquel que nos hizo daño. Muchos han dejado escapar bendiciones, coronas, porque le mandan una sarta de culebras, sapos y todo a ese que les hizo daño o a esa que les hizo daño. Se lo vuelvo a repetir, deben vivir en armonía, familias de Cristo, familias en el Señor. ¿Cómo edificamos? En armonía, amándonos unos a otros, pongámonos de acuerdo en todo. El amor cubre multitud de faltas, dice la palabra, para que permanezcamos unidos y seamos buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Mire, Proverbios 17, no te lo le va a servir. Proverbios 17:13 dice, al que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su casa. Se lo repito. Proverbios 17:13, al que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su familia.
Revisemos, ese es el versículo que a mí me puso a temblar también. Y si nosotros hemos devuelto mal por bien, pidamos perdón, hermano. Porque se trata de edificar, y edificar es que a veces con lo que estamos edificando se va a echar a perder. El alfarero, la vasija se echa a perder, la vuelve a construir. El carpintero corta mal una pieza, la sustituye o la arregla. En Dios nosotros a veces es mejor, mire, es mejor echarnos a perder en manos de Dios y no en nuestras propias manos, en nuestras propias creencias como familia. Es mejor echarnos a perder como familia en Dios, en el camino de Dios, en el propósito de Dios. Hablo en el buen sentido de echarnos a perder, porque Él nos va a reconstruir. Pero hermanos, si no tenemos armonía en la familia, ¿cómo Dios va a edificar esa casa? Si no nos amamos unos a otros, entendiendo de que tenemos virtudes y defectos, ¿cómo Dios va a edificar esa familia? Si no nos ponemos de acuerdo en todo, una casa dividida no va a prevalecer, dice. Entonces pongámonos de acuerdo. Ahora, yo hablo en el sentido de que no es que nos vamos a poner de acuerdo hasta en cosas que son irrelevantes. A veces sí, a veces no. Pero las cosas principales, lo principal y no lo accesorio, tenemos que ponernos de acuerdo. Decisiones, acuérdense, comenzamos con decisiones. Y termino con esto, hermano. Nos enseña que nosotros cuando edificamos, es el séptimo, mire qué lindo, tenemos protección de Dios. Entonces usted y yo tenemos protección de Dios. Tenemos protección de Dios. La unidad tiene que ser en amor, ponernos de acuerdo. Usted y yo como familia, mire qué lindo, salimos del cielo, Efesios 3:15, dice de quien recibe nombre toda familia de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, si salimos del cielo, Dios nos dio el carácter y la autoridad para edificar una familia. Comenzamos con decisiones, y esas decisiones es el tiempo que Dios está marcando para que las tomemos en Él. ¿Cómo las vamos a tomar? Confiando en Dios, no apoyándonos en nuestras propias convicciones o conocimiento, y reconociéndolo en todos los hechos que vamos a hacer o en todos nuestros caminos, reconocerlo a Él. Terminamos ¿cómo? Entendiendo que como yo estoy edificando una familia que Él me mandó a edificar, una casa que Él me mandó a edificar o nos mandó a edificar, entonces la garantía de Él es que estamos cuidados por Él. Job 1:10 dice, la Biblia al día, ¿acaso no están bajo tu protección Él, su familia y todas sus posesiones? Hoy lo dijo el Señor, hermano. Hoy lo dijo el Señor. Yo se lo garantizo. Y si usted lo cree, a muchos nos va a sorprender el Señor, porque yo creo esa palabra. En el nombre de Jesús. De la boca de Dios. De la boca de Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Nosotros como familia estamos guardados. Estamos protegidos. Nosotros, nuestra familia, nuestras posesiones. La obra de nuestras manos, el Señor las ha bendecido en el nombre de Jesús. De manera que hay provisión, mire, y hay multiplicación. Entonces, cuando hay protección de Dios, hay multiplicación. Cuando hay protección de Dios, lo que el Señor hace es bendecir. La protección va de la mano con la bendición. Mucha gente a veces tiembla o dice, ay Señor, me estás bendiciendo, ¿qué me va a pasar? Porque no se creen merecedores. Es que no es por merecer, es por gracia. No es porque tengamos un apellido extraordinario en la familia, es por gracia. La protección es por gracia, porque Dios nos puede negarse a sí mismo. Si en Efesios 3:15 dice que Él nos escogió como familia desde los cielos, entonces yo tengo que estar tranquilo, que estoy guardado. Ahora yo me tengo que cuidar. Dios nos protege como familia, a nosotros, a nosotros como cabeza de familia. Nuestras familias y nuestras posesiones estamos en manos de Dios. Proverbios 10:22 dice, mire qué hermoso con lo que termina. La bendición del Señor trae riquezas. Y nada se gana, ¿cómo? Nada se gana pegando gritos ahí, que ¿cuándo, Señor, me vas a bendecir? Nada nos ganamos preocupándonos. Ocupémonos en edificar y no nos preocupemos cómo vamos a edificar. Porque si Jehová edifica la casa, no vamos a trabajar en vano. Y termino con el resumen que le tengo acá.
Entonces, carácter familiar para edificar, o carácter o autoridad familiar para edificar. Hermano, edifiquemos, no destruyamos. Si usted ya se puso de acuerdo con su esposa, con su esposo, con sus hijos, y ya hicimos un pacto de caballeros, como dicen, o un pacto de paz, no volvamos a mencionar. Yo he visto, miren, no sé por qué me estoy retrocediendo ahí. Yo he visto personas que acaban de pedirse perdón por algo, pero cuando ya se van a dar la vuelta, sí, pero yo tenía razón. Hermano, no hicimos nada. Nos acabamos de poner en paz y supimos cuál era la situación que nos disgustó. Y solo da la vuelta a cualquiera de los dos y dicen, sí, pero yo tenía la razón. Hermano, estamos mal. Hay que edificar. ¿Cómo vamos a edificar? Tomando decisiones. Es un tiempo de tomar decisiones familiares. Que Dios nos dé la sabiduría en el nombre de Jesús, hermano. Que Dios le dé ahí sabiduría a cada uno de nosotros para tomar decisiones familiares. En todo. En todo. Tiempo de revisión. Dios ha andado con una balanza estos días midiéndonos. Algunos con balanza, otros con metro. Estatura y peso. No se le olvide. Y mire qué lindo. Estatura hacia el cielo y peso, porque la balanza tiene dos, es la cruz. Estatura y peso. Esa es la cruz de Cristo. Pero no es una cruz para nosotros. Dios nos, ¿sabe qué nos está diciendo el Señor? Que nos ha venido a medir y a pesar con su misericordia, con su gracia, con su amor, porque ninguno de nosotros da la talla. Hay que actuar con temor reverente. El temor reverente siendo circunspectos, es decir, que lo que hablamos sea acorde a las obras nuestras. Hay que no desmayar, hermano, no desmaye. Por favor, no desmayemos, de esta salimos, que salimos. Todo este aprendizaje nos ha servido y nos va a seguir sirviendo. Retengamos lo bueno, lo que viene de Dios. Olvidémonos del pasado, creer siempre, creamos, esforcémonos por llegar a la meta como familia. Mantengamos la unidad, no se le olvide eso. La casa dividida no se va a sostener. Por eso hay casas que están casi tambaleando, porque no hay unidad en las decisiones, en el matrimonio, como esposos, como hijos, como padres, como hermanos. Al no haber unidad en el núcleo familiar, la casa no se sostiene. Y la convicción de que estamos protegidos por el Señor. Señor, yo te doy gracias por este momento. Bendigo tu nombre, Padre. Gracias porque nos ayudas. Señor, somos imperfectos. No sabemos qué hacer a veces, pero tú nos das ese amor y esa gracia que viene de ti. Hoy, Señor, te decimos lo que tú hablabas, Señor, en Juan 11:40, Señor. Y dijo Dios en Juan 4:53, cuando decía, Señor, en Juan 11:40, no te he dicho que si creyeres. Y en Juan 4:53, Señor, cuando le dijiste, desde la hora que yo te dije, Señor, sé que ya dijiste, que ya diste el mandato, que ya diste la orden para abrir puertas, ya diste la orden para que sean cerrados negocios, para que crezcan empresas, para que bendigas las familias, para que bendigas nuestras vidas, el ministerio, para que nos ayudes, Señor, en todas las situaciones que estamos esperando en ti, Señor. Ya diste la orden, y la orden es que se haga, porque mi palabra ya fue dada. En el nombre de Jesús ya diste la orden de sanidad, de restitución, de recuperación, de quitar todo divorcio, de quitar toda división, de quitar toda situación que está en nuestra vida y en nuestra familia, que no nos beneficia, Señor. Ya diste la orden de quitarlo, Señor. Gracias, Señor. Ya diste la orden, incluso, Señor, de órganos nuevos para todos aquellos que necesitan un órgano nuevo, Señor. De milagros, de señales, de prodigios. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted no conoce a Cristo, si usted es parte de una familia y mira que su esposo o su esposa o uno de sus hijos o su hija es la que va a la iglesia y la mira ahí cómo se derrama delante del Señor, cuántas lágrimas derrama, tal vez la mira ahí triste, preocupada por ustedes como padres, es el tiempo de llegar al Señor. Si usted no conoce a Cristo, mire, Efesios 3:15 nos señala de que Dios nos escogió desde el cielo. Si usted no lo conoce, dígale, Señor, yo reconozco, primero reconozcamos que somos pecadores. Dígale, Señor, yo reconozco que soy pecador, que no he sido bueno, pero hoy me arrepiento, Señor.
y reconozco que tú, Señor, en tu amor enviaste a Cristo a morir en una cruz para darme vida eterna. Por eso dice la palabra que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo hoy confieso a Cristo, confieso que le amo, que lo acepto en mi corazón como mi Salvador. Si usted se había apartado del Señor, tal vez es una familia que había estado considerando si sirve o no al Señor. Tal vez por las situaciones que ha pasado en esta pandemia, tal vez perdieron el trabajo, tal vez hay cosas que han ocurrido. No desmaye, en Dios estamos protegidos. Regrese, por favor regrese. Este año de la recuperación veremos milagros, prodigios, señales en función de la recuperación que Dios va a hacer en nuestras familias, en nuestra vida. Vamos a recuperar a nuestros hijos. Si se habían ido de la casa, van a volver, vuelven los pródigos. Si nuestros hijos se habían alejado de nosotros, van a regresar, van a buscar la casa. Van a volver aquellos que se habían ido de la casa, casas espirituales, casas físicas, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo me arrepiento, regreso a ti. Perdóname, recíbeme como el hijo pródigo, como la hija pródigo. Señor, gracias por estas familias. Yo pongo cada familia en tus manos. Gracias por permitir llevar esta palabra. Gracias por mi familia. Gracias, Señor, por mi esposa, por cada uno de nuestros hijos, Señor. Por mi vida, Padre, por nuestros nietos, nueras, Señor, por toda la familia, padres, hermanos. Yo bendigo, Señor, nuestras familias. Bendigo las familias de mis hermanos. Bendigo la labor de sus manos en el nombre de Jesús. Bendigo sus emprendimientos, sus sueños. Que sea, Señor, realizados de acuerdo a tu palabra. Señor, que haya unidad en la familia, por favor, te pido. Desecha toda división del enemigo y que venga toda unidad, un espíritu de unidad, un espíritu de santidad, un espíritu de arrepentimiento. Oh, Señor, gracias por este tiempo, Dios. Bendice a mis hermanos, aquellos que están en los hospitales, en los cuidados intensivos, sánalos, restáuralos, por favor. Al huérfano, la viuda, al que no tiene, Señor, en la calle. Te pongo esta ciudad, este país, Señor. Quita todo hombre de violencia de esta ciudad. Guárdanos nuestra entrada y nuestra salida. Señor, si vamos a viajar o vamos a hacer cualquier situación, guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. En el trabajo, en la empresa, cuídala, Señor. Bendice el trabajo, la empresa de mis hermanos. Te ruego que haya respuesta, Dios, a cosas que hemos estado pidiendo ya días, Señor, mis hermanos, nuestras familias, Señor, cosas familiares que tienen que ocurrir, por favor, te lo pedimos. Gracias, Señor. Dejamos todo este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo bendecimos, que Dios sea propicio. Esperamos el domingo, 10 de la mañana, 4 de la tarde. Y no se olvide que Cristo viene pronto. Preparémonos como familia. Bendiciones.